Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La indagatoria de hoy del expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema marcó un hito importante en lo que será todavía un proceso muy largo judicial que acaparará la atención de Colombia por los próximos meses. Y se ha recalcado mucho que este llamado a indagatoria de Uribe es un evento que tiene muy pocos precedentes históricos. Tal vez el único precedente de los últimos 100 años es el del proceso del general Rojas Pinilla. Pero más allá de que esta situación sea atípica, la gran tensión que en últimas se pone de presente con este llamado a indagatoria es la que hay entre un político que tiene un poder enorme sometido a un proceso judicial donde en teoría debe ser considerado como un ciudadano cualquiera. La tensión en últimas es entre la teoría de la justicia que debe considerar a todo el mundo de la misma manera, la igualdad ante la ley y la realidad política en la que Álvaro Uribe Vélez es una figura con millones de seguidores y una influencia enorme en Colombia, influencia que precisamente sus seguidores se han encargado de hacer sentir con varias manifestaciones públicas. Hoy la realidad es que Uribe está sometido al sistema judicial colombiano, que tiene la difícil tarea de tratarlo sin consideraciones especiales. Precisamente para evitar estas tensiones es que los presidentes en Colombia y en general en casi todos los países del mundo tienen un fuero especial que los protege del sistema judicial. Si un presidente comete un delito, su juez natural al que se somete es el Congreso de la República. Ahí, en la práctica en Colombia, siempre han salido airosos de todas las investigaciones todos los presidentes. Y eso se debe no solamente a la ineficiencia del Congreso como investigador, sino sobre todo a que los congresistas, a diferencia de los jueces, sí tienen en cuenta otros factores a la hora de establecer culpabilidad o inocencia de un presidente. Factores como el impacto político y la estabilidad institucional. Factores que precisamente tienen en cuenta que un presidente no es igual ante la ley comparado con un ciudadano del común. Pero como Álvaro Uribe es un político como ninguno que haya existido recientemente en Colombia, como decidió continuar con su ejercicio político, aún después de ocupar 2 veces la presidencia, como tiene un hermano en un proceso de juicio acusado por homicidio, como ha roto todos los moldes, hoy el sistema colombiano camina por una senda sin antecedentes. Al final, el desenlace de este proceso, sea cual sea, será una nueva prueba de resiliencia de una democracia extraordinariamente resistente como la colombiana. Una democracia que, a diferencia del pasado, cuando sufrió ataques externos de narcotraficantes y guerrillas, está hoy a prueba desde adentro. A prueba por someter al más poderoso de sus ciudadanos a las condiciones de igualdad ante la ley que rigen para todos. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca, obviamente estamos con el tema del día, la indagatoria a Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos un panel político, nos acompaña el senador del partido Cambio Radical, Temístocles Ortega. Antes fue consejero del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado de esa corte y fue gobernador del departamento del Cauca. Es un gusto tenerlo acá, Temístocles. Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos los televidentes. Y el senador de la lista de los decentes, yo ya nunca sé cómo decirle, Gustavo. Lo que pasa es que ahí está Ida, que es de la UP, y mi persona, que soy del Maíz, y hay otros de Colombia Humana. Bueno, es una coalición. El senador... Coalición Decentes. En la coalición Decentes, Gustavo Bolívar. Es un gusto tenerlo por aquí, senador. Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Y tenemos una gran ausencia. Nuestro senador del Centro Democrático se excusó en el último momento porque se tiene que ir a la reunión que se va a dar después de que el también senador Álvaro Uribe Vélez deje de hablar. Está en la sede de su partido aquí en Bogotá, lleva hablando más o menos 40 minutos. ¿Nos podemos ligar un momentico a esa señal para escuchar qué es lo que dice el senador? Siempre me preocupan esas filtraciones. Y yo supongo que lo que dijo la fiscal Niño, la confirmación de lo que me había dicho el doctor Torres Barrera, es favorable a que yo estoy diciendo la verdad, pero una periodista sacó y dijo todo lo contrario. Y se le preguntó, yo no, es que el magistrado me filtró.
Yo no creo que este magistrado, que es un hombre serio, hubiera filtrado eso. Me parece muy grave la periodista. Y también yo anoche le dije una pequeña declaración a los periodistas del Congreso, la única esta mañana. Y allá seguirán en cónclave uribista esta noche. El senador empezó hablando desde su acatamiento a la sentencia de la Corte Constitucional en el año 2010 y creo que va por el 2016. Yo creo que todavía le queda un rato más. ¿Qué resistencia la del senador Álvaro Uribe Vélez? Estuvo hoy, ¿cuántas horas? Estuvo ahí metido 8 horas dentro de la Corte Suprema. Lleva otra hora hablando. Sin duda un fenómeno político con pocos precedentes en este país. Sin duda, el presidente Uribe pues tiene medio país a su favor, medio país que lo critica. Es un fenómeno político de la historia reciente del país y siempre ha dado muestras de enfrentar las cosas, de plantear puntos de vista. Ese es su temperamento y su personalidad. Así hay que recibirlo y así también hay que confrontarlo. Estamina. Bueno, hay una imprecisión en lo que dice mi amigo Temístocles. No es el 50% ya, sino el 39% que está a favor del presidente Uribe, según las últimas encuestas. Sí. Y un 60 en contra. 61 en contra, sí. Pero bien, igual es mucha gente para la cantidad de tiempo que lleva vigente dentro de la política. Recordemos que todos los políticos tienen un desgaste dentro de su gobierno, pero este señor parecía que nunca iba a llegar a ese desgaste. Tuvo 2 periodos presidenciales, eligió a Santos, casi elige a Zuluaga, eligió a Duque, o sea, lleva 20 años gobernando, 22 años. Y eso se vio hoy en las calles, esto fue todo un show, la llegada, las marchas en el Parque Nacional, las arengas a favor y en contra. Allá están los que aún apoyan la guerra. ¿Qué dice usted? No, que ya el país necesita descansar de Uribe. Que la Corte dictamine lo que tenga que dictaminar, sea que lo declare inocente o que archive el caso o que lo llame a juicio, pero que este ya sea el epílogo de esa carrera, para algunos brillantes, para algunos nefasta como yo, pero que ya el país merece conocer otros liderazgos, dar un paso hacia el futuro, dejar atrás todos esos odios, esa polarización. Yo creo que ya está bueno, de verdad hay un cansancio. Esto continuará, sin embargo. Sí, yo sé. Continuará y continuará en los estrados judiciales. Lo que pasó hoy no había pasado nunca y yo hablaba como de la situación tan difícil en la que está la Corte Suprema de Justicia, y es que tienen la obligación por un lado de tratar como un ciudadano cualquiera a una persona que no es un ciudadano cualquiera, que es el político tal vez más poderoso de la historia reciente de este país. Y se cumplió esta etapa de indagatoria. ¿A usted qué sabor le deja lo que sucedió hoy, Temístocles? Yo creo que, Daniel, la Corte no la tiene difícil. La Corte en Colombia ha dado muestras permanentemente de ser conformada por magistrados íntegros, abogados expertos en sus temas, con hojas de vida brillantes, salvo excepciones de los últimos tiempos, muy contadas. Pues 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, uno prófugo, otro preso que ya dejaron salir porque le prescribió y otro investigado. Sí, salvo de los últimos tiempos. Ajá. Pero la Corte tiene una historia hacia atrás admirable realmente. Por la Corte han pasado las mujeres y hombres más importantes de este país. Basta hablar de la
de la Corte que fue sacrificada en el Palacio de Justicia. Y ahí hay un activo moral y jurídico muy importante. Yo creo que la Corte va a seguir así, la Corte va a fallar como corresponde, con las garantías procesales al expresidente Uribe y, por supuesto, valorando en rigor jurídico los elementos de prueba y tomando la decisión que se ajuste al derecho. Hay que confiar en que la Corte tomará la decisión que todos los colombianos esperamos, una decisión en derecho y en justicia. Le voy a poner lo que dijo y salió a hablar, y eso no es usual, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Álvaro Forero García, salió a referirse a lo que ellos sienten como presiones que se han elevado en contra de la Corte y en contra de este proceso. La libre defensa de las ideas en escenarios civilizados enriquece la democracia. No hay que temer a los debates públicos sobre el país que queremos. Sin embargo, frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia. El expresidente Uribe Vélez ha contado y contará siempre con plenas garantías constitucionales, judiciales y procesales que le ha brindado la Sala Especial de Instrucción de la Corte. Ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función. Y entonces, sobre el tema de esta campaña pública de manifestaciones, de lo que algunos han visto como presiones, ¿a usted le parece que ha estado bien? ¿Entiende que la gente salga a protestar? ¿Lo considera legítimo? La protesta es legítima, siempre lo será, pero el tono de la protesta es lo que preocupa, porque estamos hablando de personas que estaban diciendo, si le llegan a dar una medida de aseguramiento al presidente Uribe, este país se incendia, este país se acaba, nos vamos a las calles a destrozar todo. No creo que ese sea un buen mensaje para la Corte, porque lo que dice el presidente es cierto, esa presión indebida no debería estar ahí latente entre unos magistrados que tienen en su mano una decisión difícil, tú lo has dicho. Todos los colombianos somos iguales ante la justicia, pero hay que reconocer que él no es igual ante la justicia, nunca lo ha sido. Ha venido con sindicaciones desde hace 40 años, desde que era director de la Aeronáutica Civil, y desde ahí a la fecha, hasta hoy, lo sientan en un estrado judicial. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ya pagó la pena todo este riesgo que hemos corrido los críticos de Uribe, porque ya verlo sentado ahí y sentir que por fin la justicia actúa, pues para nosotros ya es una ganancia. Pero la gente tiene que calmarse. Nosotros, por ejemplo, como oposición, si mañana la Corte dice, archivamos el caso, Uribe es inocente, lo vamos a tomar con total tranquilidad y lo vamos a aceptar. No vamos a convocar manifestaciones, nada. Tenemos que creer en nuestras Cortes, en nuestros jueces. Pero usted, ¿qué cree? Yo creo que van a abrir un juicio. Yo creo que a la cárcel nunca va a ir Uribe. Eso es lo que yo le decía hoy a la gente. No se preocupen. No aspiren a que Álvaro Uribe vaya a la cárcel. Primero, porque aquí ningún político va a la cárcel. Nunca. Van a mansión por cárcel. Y si a él le va mal, le dan ubérrimo por cárcel, que son 1.500 hectáreas mínimo, para que pase su pena si lo llegaran a condenar. Nunca los políticos van a la cárcel porque el mismo Congreso se encargó, y ahí estaba Temístocle dando la pelea con nosotros, de sepultar la esperanza que teníamos si era de prohibir la casa por cárcel. El mismo Uribe dijo que no apoyaba la consulta anticorrupción, que porque eso lo podíamos tramitar en el Congreso, que eso no era necesario. Y llegó ese artículo, esa ley llegó al Congreso y el mismo Centro Democrático votó en contra. Pero entonces, y recojo aquí lo que dice el senador Bolívar, y es que él ve como una victoria esto de ver a Uribe sentado en la Corte. Tengo a Uribe en la Corte, de hecho la Corte Suprema publicó algunas de estas fotos. Esta obviamente es una de las imágenes que quedará. Usted la tenía ahora ahí en el celular. Yo tengo otra perspectiva. ¿La tienes ahí, Juanse? Esa foto es épica. Uribe en la Corte. El de la Corte Suprema manda estas fotos y de alguna forma a usted se le escapa. Es poesía. Usted, eso es poesía. Ahí entonces, fíjese, ahí está frente al magistrado César Reyes, que es el que conduce la indagatoria, que es de la sala de instrucción penal, de una sala de primera instancia. Ahora él tiene una doble instancia. ¿Usted cree que esta es una victoria política de quién?
Pues si le metemos análisis político a un proceso judicial, por supuesto que habrá quienes lo entienden como una victoria y otros, por supuesto, que lo entienden como un enfrentamiento de la justicia injusto contra el senador Uribe. Yo veo las cosas más, Daniel, desde la perspectiva de los derechos de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos derechos a un proceso, un debido proceso, un proceso justo, un proceso equitativo, reglado en derecho. Y por supuesto la justicia tiene la obligación de investigarnos cuando hay una denuncia en contra de cualquier ciudadano. De manera que yo creo que, atendiendo un poco lo que decía Gustavo hace rato de acabar con la polarización, hay que despojarnos de todo. Hay que estar dispuestos a que baje la temperatura, que baje la atmósfera totalmente y que miramos este tema como un tema de un ciudadano importante, por supuesto, el presidente de la República, pero sometido a la institucionalidad y esperando que se respete la decisión de la justicia. Pero ¿cuántos ciudadanos, y le voy a poner lo que dice el presidente Iván Duque hoy, a cuántos ciudadanos el día de su indagatoria frente a la Corte Suprema de Justicia sale a defenderlos con estas elogiosas palabras el presidente de la República? He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad. ¿Ah? Bueno, pues él lo puso ahí en la presidencia, él no podría decir menores palabras. Es una gratitud, una lealtad del presidente con el expresidente Álvaro Uribe, pero sí es un mal ejemplo para Colombia porque lo escuché en otros escenarios también, tratando de insinuar que Uribe es inocente. Yo creo que el único que puede decirlo es la Corte y el magistrado que está indagando. Pero ya desde la cabeza principal de una nación empezar a desconocer las Cortes, que además es una promesa de campaña de Duque y del uribismo. Acabar las Cortes, fusionarlas en una supercorte, porque les fastidia la justicia. Saben que es la Corte Suprema de Justicia los está cuestionando, los está arrinconando, los está llevando a un escenario donde se sienten incómodos y obviamente, como decían hoy en la calle, alguien le escuché decir, o la Corte acaba con Uribe o Uribe acaba con las Cortes. Él sí no va a tener compasión cuando pueda. ¿A usted le parece que el presidente actúa de manera debida o indebida en esta defensa que hace del expresidente Uribe? A mí me gustaría que el presidente adoptara una actitud de dejar que la justicia opere, que los magistrados fallen, que el proceso continúe y esperar ese resultado y someterse a esa decisión. Yo creo que una expresión previa a ese proceso no le hace bien al presidente y esperamos que, por supuesto, no interfiera en la decisión de la Corte. Me voy a nuestra primera pausa. Hablamos de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe hoy en la Corte Suprema de Justicia, una indagatoria que ya se llevó a cabo, que se terminó, y la Corte, entiendo, tiene 10 días todavía para definir si profiere alguna medida de aseguramiento o deja que el expresidente se siga defendiendo en libertad, ¿cierto? La Corte tiene 10 días, pero a veces se toma más. Todo depende de cómo la prueba evolucione. No sabemos si el presidente Uribe pidió pruebas en su indagatoria. Pero en derecho son 10 días, pero a veces ocurre que toma más días. Bueno, lo que pasa es que la Corte da una medida de aseguramiento previo a un juicio cuando siente que el indagado, en este caso el acusado, el imputado, puede obstruir la justicia durante el proceso del juicio. Y para mí, y lo hemos visto, todas las columnas, todas las pruebas, todos los audios, Uribe obstruye la justicia. ¿Usted cree que debería ser asegurado? Yo sí creo que le deberían dar medida de aseguramiento.
Seguimos con los detalles de este caso, un juicio y un proceso que nos tendrá todavía pendientes de él por varios meses más. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche. Estamos esta noche directos desde Bogotá. No tenemos a un representante del Centro Democrático. Se excusó a último momento nuestro senador porque se tenía que ir para esta reunión, este cónclave que se dará después de que el expresidente Uribe deje de hablar. Yo llevo contándolo, lleva más o menos 1 hora y 10 minutos de discurso en Bogotá. Nosotros creemos en la empresa privada, en la iniciativa privada, en la creatividad y en el bienestar de los trabajadores, en la economía de la solidaridad, del entendimiento entre los unos y los otros. He querido recordarles estos temas porque el 27 de octubre hay una nueva gesta electoral y de todo corazón le digo a los colombianos que no se repita la injusticia de castigar a este partido como lo castigaron en el proceso electoral parlamentario del 2018 a causa de la afectación a mi reputación. En este partido predominan unos ciudadanos honorables de toda Colombia, una gran juventud, una gran mística, una gran capacidad de estudio. Bueno, y eso ya está en discurso de campaña. ¿Y esto para la campaña qué? ¿Cómo funciona este evento en la mitad de la campaña? ¿Mueve algo, quita algo, distrae? Yo creo que mueve mucho el sentimiento del Centro Democrático. Van a sentir la necesidad de responder a lo que está ocurriendo con elecciones que sean victoriosas para ellos en octubre. Y no creo que produzca mucho efecto en los demás partidos. Yo creo que los partidos tienen su dinámica propia, local, departamental. O sea, ¿esto le ayuda a sacar gente? Yo creo que sí. Creo que esto les ayuda a potenciar su capacidad de reacción frente a estos hechos. Y obviamente esta indagatoria fue asumida con una estrategia de comunicación agresiva, de manifestaciones públicas, de salir a la calle a defender la figura de Uribe. ¿Usted cómo lo ha sentido ahora que está encampañado? ¿Este tema se ha metido en la campaña o la gente está pensando en otra cosa? Sí, hubiéramos preferido que la indagatoria se hubiera dado después del 27 de octubre. Tanto para ellos como para nosotros no era conveniente, digamos. En un caso de que hoy le hubieran dado una medida de aseguramiento, seguramente, como dice Temístocles, se hubiera exacerbado el sentimiento por la víctima, porque lo que ellos ven en Uribe es una víctima y nosotros vemos un victimario. Entonces cambia la perspectiva según de donde se mire. Pero a tan pocos días de las elecciones, pienso que los puede beneficiar un poco a ellos porque, como lo vemos, va a salir a cobrar pues esa persecución, porque ellos consideran que esto es una persecución de la justicia, cuando hay que aclarar aquí, regálame un minuto, sí. Daniel, discúlpame, que ni siquiera la oposición ni nadie denunció a Álvaro Uribe. Él denunció a Iván Cepeda por manipulación de testigos y dentro del proceso la Corte se inhibe de abrirle proceso a Iván Cepeda porque considera que estaba diciendo la verdad y con las conversaciones que encuentra dentro de ese proceso que no eran interceptaciones a Álvaro Uribe sino a otras personas, a terceros, dicen aquí quien realmente pudiera estar incurso en ese delito de manipulación de testigos es Álvaro Uribe y la Corte es la que lo conmina, lo que lo lleva a los estrados, ni la oposición, ni Petro, ni Cepeda, nadie. Nosotros no movimos un dedo. Usted me ayuda aquí a meterme en el tema de este juicio y es bueno recordarlo. Este es un juicio que tendremos que tramitar y tendremos que entender por varios meses más. Dame la línea de tiempo. Años porque son 2 instancias. Años. No, porque si la Corte define después de esta indagatoria no acusar, ahí se acaba el proceso. O sea, en febrero, mira, la línea de tiempo es que en febrero inhiben a Cepeda. Y el magistrado Barceló, el 24 de julio de 2018, lo llama indagatoria. Entonces, espérese. Y un año y 23 días después se cumple la indagatoria. En el 2012 empezó esto con una denuncia de Uribe contra Iván Cepeda. Ahí está, mira, ¿cierto? Dice Uribe que Iván Cepeda estaba manipulando testigos. Pero en una decisión sorpresiva
6 años después, la Corte Suprema archivó el proceso contra Cepeda y abrió una investigación contra Álvaro Uribe por el mismo delito que investigaba a Iván Cepeda y que lo absolvió. En abril del año pasado, del 2018, la Corte negó un recurso de la defensa de Uribe y confirmó la investigación. Después la Corte llamó indagatoria al expresidente Uribe en julio y anunció ahí Uribe que renunciaría a su curul recién conseguida en el Senado de la República con la votación más grande de más de 1 millón de votos. Para que el caso pasara a la Fiscalía. Claro, después se arrepintió de renunciar y se quedó en la Corte. Uribe en septiembre presentó una nulidad de todo el proceso alegando que se tenía que aplicar la doble instancia. Luego, en septiembre se desató la polémica por las interceptaciones que se hicieron al senador Uribe en la investigación contra otro congresista por el cartel de la toga, a Nilton Córdoba, si no estoy equivocado. Interceptaciones que fueron consideradas válidas después de eso por la Corte Suprema de Justicia. En noviembre, el caso del expresidente pasó a la sala penal, a la recién creada sala de instrucción de la sala penal. Ahora entonces tiene la doble instancia. En mayo de este año, del 2019, la magistrada Cristina Lombana fue apartada del proceso. Recientemente el Consejo de Estado negó una tutela de Lombana contra sus compañeros de sala por haberla sacado de ahí. A ella la recusaron porque había sido parte de las fuerzas... en ese momento era... ni siquiera había renunciado a las era un fuerzas mayor militares. del ejército. El ejército tiene mando, el presidente de la República tiene mando directo sobre el ejército. O sea, era... Y además había trabajado hace muchos años con Granados, que es el defensor de Álvaro Uribe. Y en agosto la Corte llamó a indagatoria al senador Uribe para lo que sucedió hoy, que fue el 8 de octubre. Y entonces, en el proceso que viene, la Corte va a mirar esta indagatoria, va a recoger pruebas de que cerca de 40 testigos, ¿cierto? Y definirá si lo acusa o no lo acusa. La Corte ahora sigue tomando declaraciones de diferente naturaleza, testimonios, documentos, peritalgos, lo que considere conveniente. Tiene 10 días para pronunciarse si dicta medida de aseguramiento contra el presidente Uribe o no. Y luego continúa investigando por 120 días más para definir si precluye la investigación o lo llama a juicio. Sí. La precluye si no encuentra prueba para continuar el proceso y lo llama a juicio si encuentra suficiente elemento probatorio para convocarlo a noticia pública. Si precluye, ahí acaba. Termina. Es la demostración de que el delito no existió o él no lo cometió. Si acusa frente a la misma Corte. Acusa frente a una sala distinta, porque la Corte, a partir de la creación de la sala de instrucción, ya creó una sala de instrucción y una sala de juzgamiento, para poder garantizar el debido proceso a que haya un juez que investigue y un juez que falla. Y luego, de lo que salga de ese proceso, hay una doble instancia. Claro, hay una segunda instancia. Si hay sentencia contra el senador Uribe, él puede apelar la decisión a una segunda instancia. Ya que es la sala plena, ¿no? Y conocer la sala plena. De este caso, atípicamente hemos conocido la mayoría de las pruebas por el excelente trabajo periodístico que ha hecho Daniel Coronel. De eso se refiere Álvaro Uribe. Tengo el full de la filtración, ¿cierto, Juanse? De eso habló, de hecho, esta noche en su largo discurso. Esto lo dijo hace minutos. Empezamos a conocer filtraciones ilegales, que la columna del uno, que la columna del otro, que la columna del de más allá. No voy a mencionar nombres propios, pero muchos se imaginarán, por lo menos de uno o de dos. Y hoy le dije al magistrado, ¿y por qué esas filtraciones ilegales? ¿Y por qué audios alterados? ¿Y por qué analizaban interceptaciones mías parcialmente? ¿Y por qué cuando converso con Sergio Araujo y él me dice que hay que proceder con rapidez para que no borren pruebas, al transcribir eso ponen todo lo contrario, que lo que debíamos era borrar las pruebas? ¿Y por qué esas filtraciones ilegales? A ver, varias cosas de esa imagen. Usted estaba viendo ahí a su copartidario. A mi copartidario Manguito, imagínate. Ese llegó con lo los votos elegimos nosotros, con los votos de los decentes de allá. Bueno,
La política dinámica, como decía Julio Sánchez. Bueno, además de lo de Manguito, él está hablando de lo que pasó hoy. Eso, es decir, el Uribe salió a discutir, a hablar públicamente de la indagatoria. ¿Eso llama la atención? Este proceso, porque está regido por la ley 600, el anterior Código de Procedimiento Penal, tiene reserva. Sí. Y no puede pues, ventilarse públicamente. Todas las partes que intervienen en él tienen la obligación de guardar la reserva del proceso, de manera que no pueden darse a conocer hechos ni aspectos que tengan que ver con los elementos de prueba. Pues él dice ahí, yo le dije al magistrado que por Sí, qué yo veo se que había está contando filtrado. cosas, sí. Y eso yo creo que es parte de una estrategia por hacer público y de frente este caso y la defensa de Álvaro Uribe, hacerla un tema de debate, un tema público. Sí, ellos obviamente miran las debilidades del proceso y lo que hacen es, una de ellas es de dónde salen las filtraciones. Y tienen razón, en cierta forma pues a ninguno nos gusta que nos filtren las noticias antes de que la justicia se pronuncie. Y entonces están sacando partido de eso, me parece. Y lo hacen bien, porque pues también tienen que defenderse. Pero, gracias a esas filtraciones, es que el país ha podido convencerse de que en realidad sí existen ahí por lo menos varios delitos tipificados. Y ahí es donde uno dice, ¿qué están defendiendo? ¿Por qué no se declara culpable? ¿Por qué no va a la JEP? Nosotros ya en esta instancia ya ni siquiera queremos ver a Uribe preso. Pero sí hay una instancia que es la JEP donde nos encantaría verlo disfrutando de su libertad, pero contándole la verdad a este país. Porque a través de esa verdad es que podemos reconciliarnos, podemos llegar a la paz. Y eso sería un escenario excelente tanto para él como para el resto de Colombia. Sí, desafortunadamente no tengo a alguien del Centro Democrático para responderle a eso, pero me voy a la pausa, hablamos de la indagatoria de Álvaro Uribe y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:38 de la noche, estamos trinando con Uribe ante la Corte, ese es nuestro hashtag de hoy. Obviamente este fue un hecho que removió las redes sociales y que hizo protagonista inesperado a Faustino Asprilla. Esto es Enredados. Nos enredamos con la discusión que generó Faustino Asprilla en Twitter cuando lanzó este trino en apoyo al expresidente Uribe a propósito del tema de la indagatoria. Apoyar a Álvaro Uribe Vélez es un acto de responsabilidad social. Fue quien le devolvió la fe y la esperanza a un pueblo que estaba rodeado por la criminalidad. Guerrilleros y paramilitares fueron arrinconados luego de años de someter a Colombia. Muchísima gente obviamente le respondió, entre ellos Tostado, el cantante de Chucky Town, que le dijo lo siguiente. No jodas, Fausto, y todos los muertos que puso para hacerte creer a vos que había esperanza, esos inocentes que... El Tino le respondió, Tosti, te respeto y me gusta tu música, me parece irresponsable que culpes a otra persona de asesinatos y calumniar de esa manera. Antes que cualquier cosa debe estar tu responsabilidad como figura pública. Saludos, pana. Y Tostado hizo lo propio. Papa, sabes que te respeto, yo solo hice un par de preguntas, no estoy acusando ni calumniando a nadie. Seguimos pa'lante siempre. La discusión, por suerte, terminó en buenos términos. Un buen ejemplo para aquellos que se apasionan y terminan insultando a muchísimas personas a través de redes sociales. Nos vemos mañana con más Enredados. Estuvo de tendencia el tiro Asprilla todo el día. Hablábamos de las pruebas que hay de Uribe y que conocemos gracias a la columna de Daniel Coronel. Usted decía que esas pruebas lo condenaban y que parecían ser indicación de un delito. Le voy a poner una, la de Diego Cadena con Juan Guillermo Monsalve. Esa es un poco la conversación que se trae como la prueba reina y que se tomó. Pero ojo que... Bueno, si quieres terminar porque yo... No, es que... ¿Para dónde va esto? Según mi corta experiencia. A quien van a condenar esa cadena, porque si uno ve la trayectoria de Uribe en la política, que es la compra de la reelección, van a la cárcel 2 ministros y él sale incólume.
En la chuzada del DAS van a la cárcel Bernardo Moreno, va a la cárcel la María del Pilar Hurtado, van todo el mundo y él sale incólume. Aquí va a pasar lo mismo. Aquí va a salir incólume y se va a inmolar, en este caso, el abogado Cadena, el abogánster. Y se acordarán de mí. Porque va a decir, la estrategia de la defensa va a ser, sí, este señor, si las grabaciones, si fue y trató de inducir al otro para que se retirara o para que declarara en contra o a favor, pero Uribe no sabía nada. A ver, pero es que incluso eso... Y ahí va a terminar el caso. No es, el abogado sí no se escapa de esta. No pero es tan claro. Uribe sí. Esta es una de las pruebas que reveló Daniel Coronel en su columna de la revista Semana. Yo digo eso, pero lo que yo digo es preciso de ningún no, yo vengo mañana, porque mañana a la primera hora se mete el recurso. Y entonces ahí está Diego Cadena hablando con Juan Guillermo Monsalve, que es uno de los testigos en contra de Álvaro Uribe. Y aquí lo que dicen algunas personas es que esto es una muestra de presión para que ese testigo cambiara su testimonio a cambio de, supuestamente, una revisión de su caso. ¿Usted lo ve tan claro ahí o no? Es lo que se investiga. Los delitos que se investigan aquí son soborno y fraude procesal. Pero precisamente ya eso. no es juez Temístocles, ahora es senador. Magistrado. Pero es que, mire, Daniel y Bolívar, hay que tomar la prueba integralmente. El juez no puede tomar unas pruebas segmentadas. Es que además el testigo se está ratificando y fue allá otra vez. Claro, y es una prueba muy fuerte, digamos, pero... ¿A usted le parece una prueba fuerte? Sí, claro que sí. Pero hay que confrontarla con otras más. Es que la valoración que hace el juez del material probatorio es científica y no se puede determinar una decisión judicial con base en un análisis sesgado o unilateral de las pruebas, porque le corresponde al juez y al magistrado. Estamos ante la máxima autoridad judicial de este país, ¿no? Valorar integralmente el proceso. Y de eso es que saca la conclusión de si alguien es inocente o es culpable. Pero y entonces, déjeme preguntarle por el tema de las filtraciones, porque las filtraciones lo que hacen es que en la opinión pública se haga una opinión a partir de unos segmentos y unas pruebas y no con la integralidad del proceso. Así es. Una cosa es la verdad procesal, sí, que es lo que está en el expediente, y otra cosa es la verdad real, parcial, que puede ser distinta. Y digamos que usted está en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia y de su caso se empiezan a filtrar pruebas profusamente, como se han filtrado todas las del caso Uribe. ¿Usted estaría confiado en ese juez que filtra pruebas y además tiene la responsabilidad de juzgarla? Lo que pasa es que no sabes quién las filtra. No sabemos quién las filtra, porque si la filtrara un juez, el juez también estaría incurriendo en una conducta o disciplinaria o también delictiva. Aquí lo que hay es más bien el periodismo haciendo su papel, ¿no? Su papel, que también está legítimo. El papel del periodismo, y yo lo entiendo, es totalmente legítimo, pero esas pruebas están saliendo filtradas de la Corte. Bueno, de la Corte, pero ¿quién las filtra? Es que también tenemos la certeza de que las filtra un magistrado, un juez, un escribiente, los abogados, el que graba. Las partes procesales. Las partes procesales son los abogados, el acusado, en la parte civil, en este caso, ley 600, no sabemos quién la filtra. Usted decía, va a terminar Cadena condenado y Uribe libre, senador Bolívar. Esta semana Daniel Coronel sacó otra prueba y que creo que es clave en la narrativa para atar a Uribe al abogado Diego Cadena. Pero quiero consultarlo con usted y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor, es una acción de revisión ante la Corte, porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es decir, no, es que un recurso jurídico hay que adelantarlo. Hay que adelantarlo, eso. El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan a la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Quería su autorización, presidente, para estar 100% claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Pero es una discusión
básicamente abierta, está diciendo proceda. No, pero lo que le dice el abogado es que el señor, para retratarse, ese es el subtexto, Sí. está pidiendo una revisión de su caso porque tiene una condena muy grande, y él dice, proceda que usted sabe hacer las cosas bien hechas, pero el señor no sabe hacer las cosas bien hechas, lo que ha demostrado es, él mismo se autocalifica como abogánster. Entonces no es una persona ética, digamos, en el sentido de la palabra estricto. Pero eso no es lo que hacía Iván Cepeda cuando iba a las cárceles a decirle a la gente, Porque Iván señor, Cepeda cuente fue la con verdad. permiso del Congreso y fueron y visitaron junto con otros congresistas, creo que estaba también ahí Lara y a veces... no recuerdo el otro, Piedad Córdoba, o Piedad cuando fueron a también, Estados Unidos. y ellos iban a indagar a los paramilitares que habían sido extraditados Sí. después de Justicia y Paz. No estoy diciendo si eso esté bien o mal hecho, estoy diciendo es cómo pasaron las cosas. Y todo lo que ellos hablaron fue público y lo trajeron aquí sobre la mesa. O sea, digamos, no guardaron cartas. Y eso fue lo que dio pie a que Uribe en 2012 denunciara a Cepeda. Si la Corte se inhibe de abrirle el proceso a Cepeda, me imagino porque se dio cuenta que no había actuaciones ahí dolosas, digamos. Claro, pero en todas las pruebas que hemos conocido no hay ninguna en la que Diego Cadena le diga a ningún testigo, mienta, cambie su testimonio. Lo que siempre les dice, ahora sí cuente la verdad. ¿Esa no es una, digamos, posición legítima de alguien que se está defendiendo frente a un proceso? Puede ser. Es que estamos viendo una parte del material probatorio que hay en el expediente y una parte, además, que tiene que ser valorada. El análisis del testimonio es un proceso extremadamente complejo, ¿no? El testigo hay que analizarlo en toda su integridad, tanto en lo que él es, en lo que dice, en las circunstancias en que actúa. Y de ahí poder desprender indicios. Mire, toda esta técnica de evaluación procesal no es cualquier cosa, es un tema muy complejo y por eso es que uno puede adelantarse a las circunstancias. Dejemos que la Corte actúe, que siga el proceso, Sí. Confiemos en ella. Repito, estamos ante la instancia judicial más importante del país, todos jueces íntegros, el país los conoce muy bien y creo que la decisión que van a tomar es una decisión que el país va a respaldar con toda confianza. 10 días tiene la Corte para definir si pide o no una medida de aseguramiento, luego de esos 120 días para definir si hace una acusación o si precluye esta investigación. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:52 de la noche. Hablamos de la indagatoria hoy que rindió el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia. Una indagatoria ya es un proceso más avanzado que una investigación, ¿cierto? Una indagatoria es una etapa procesal para la cual el juez, en este caso la Corte, ya ha hecho un juicio de valor sobre lo que tiene en su momento. Y por eso toma la decisión de llamarlo a indagatoria, porque considera que ahí puede haber la comisión de un hecho punible y que él puede estar vinculado a la comisión de ese hecho. Ok, o sea, ya la cosa es seria. Cuando se indaga a alguien es porque la Corte tiene algún elemento para hacerlo. La Corte no llama a indagar a alguien para simplemente escucharlo porque sí. Voy a volver al tema político y les voy a poner algo con lo que arrancó este discurso de 1 hora y media, un acto de campaña que terminó siendo lo de Uribe luego de la indagatoria esta noche en Bogotá, en la sede del Centro Democrático. De 2010, cuando desde Barranquilla le hablé a los colombianos y di mi reacción a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que permitía un nuevo referendo a ver si el pueblo colombiano aceptaba que yo presentara nuevamente una candidatura sin discutir la sentencia. Dije que la acataba. A lo largo de este año he asistido a la justicia cuantas veces he sido requerido. El señor magistrado que condujo hoy la indagatoria, que me indagatorió, procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja. Y entonces esto me hace preguntarme si
El expresidente Álvaro Uribe, de quien se dice ha evadido todas sus responsabilidades penales, se está comportando frente a la Corte como se debería estar comportando, es decir, atendiendo las instancias judiciales, respetando la institucionalidad, que es un poco la pregunta que hay de fondo alrededor de este caso. Bueno, Daniel, primero hay que decir que la mayoría de delitos por los que por los que se acusa a Uribe durante toda su vida, por tener fuero presidencial, han ido a parar a la Comisión de Absoluciones de la Cámara. ¿Y quién dirige la Comisión de Acusaciones de la Cámara? El Centro Democrático. O sea, ahí no va a pasar nada nunca. ¿Por qué va a la Corte esta vez? Porque los delitos que supuestamente se cometieron durante su permanencia en el Congreso, sí, como en su calidad de congresista. Nosotros nos investiga y nos juzga la Corte. Si no, tampoco hubiera pasado nada, porque la Comisión de Acusaciones en 40 años solo ha fallado un caso a favor. ¿Por qué? Porque son juicios políticos. Los de la Corte son juicios jurídicos, o sea, que se atienen a la prueba, al testimonio, etc. En la Corte, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pues llegan a tener una mayoría y efectivamente la presidencia de esa comisión estuvo en manos del Centro Democrático. ¿Quién va a llamar a indagar a Uribe en la Corte? Pero a ver, la pregunta es, ¿se está comportando como un demócrata el senador Uribe? Pues yo lo veo que salió blandito, salió como... No tenía ese mismo talante frente a la Corte antes, yo lo veía mucho más peleón contra las Cortes, incluso eso fue el mensaje que nos mandaron a todos los colombianos, los miembros del Centro Democrático. Sí. Pero hoy, digamos, esa primera palabra lo siento como muy conciliador, como ya muy... Senador Ortega. O una de las dos, o asustado, no sé. La Corte lo ha llamado y él ha asistido a ese llamado. Además, hacer uso de su derecho de defensa, porque la indagatoria en este sistema es un mecanismo de defensa. El juez plantea los hechos, las imputaciones y el sindicado explica y se defiende y presenta pruebas también en su favor, sí, lo que él ha cumplido con los requerimientos que hasta ahora ha hecho la justicia. Es decir, se ha comportado en el marco de la institucionalidad. Sin duda. Sí. ¿Y siente usted que hay unas tensiones peligrosas detrás de este caso o que se ha tramitado dentro de lo posible relativamente bien, sobre todo de parte del Centro Democrático? Yo lo que creo es que, como dije hace un rato, hay que confiar en la Corte. Yo, que estuve muy cerca de ellos, tengo una profunda confianza en los magistrados y creo que ellos van a fallar rigurosamente en derecho. Rigurosamente en derecho. ¿Usted también confía en la Corte? Sí, completamente, como les dije. Incluso si nos dice la Corte que no hay elementos de prueba suficientes para abrirle un proceso, quedamos satisfechos. Creemos en la Corte. Es que hay que creer en las Cortes, en las instituciones, o si no, ¿cuál es el pilar de la democracia? Pues una justicia. Y nosotros creemos en la justicia. No creer en las Cortes o no acatarlas es nada más y nada menos que subvertir el orden jurídico, que es una especie también de negación del Estado de Derecho. Y irse contra la separación de los poderes. Se subvierte el orden público cuando hay asonadas, cuando hay rebelión, pero también se subvierte jurídicamente cuando se desacatan y se desconocen las sentencias de decisiones de los jueces. Pero entonces siento que ustedes, en su observación de lo que ha sucedido hoy, de lo que viene sucediendo con este juicio, sienten que se está tramitando de una manera aceptable dentro de la institucionalidad. No solo aceptable, se está tramitando de la manera como debe ser. En la Corte las cosas han sucedido como deben ser, en obedecimiento y acatamiento al procedimiento penal y al Código Penal. Afuera de las Cortes, pues está lo que vemos. Pues lo que yo creo es que, y confío, es que todo lo que hay afuera de la Corte no va a ejercer presión sobre ella, así se quiera ejercerla. Perfecto, se me acabó el tiempo. ¿Usted tiene algo más? No, estaba muy de acuerdo con Temístocles, con esto último que estamos diciendo, calmarnos. Mañana podemos estar en la Corte cualquiera de nosotros, al paso que vamos. Y espérese cuando le empiecen a filtrar todo, cómo va a ponerse usted. Y tendremos la oportunidad de defendernos, obviamente, porque como buenos ciudadanos que somos, no tenemos
¿por qué estar allá? Pues? Me voy con eso. Antes de irme tengo una fe de ratas. Anoche publicamos un gráfico hablando de las personas que estaban investigadas en el caso de Aida Merlano, y en la foto de Laureano Acuña pusimos al presidente del Congreso, Lidio García, erróneamente. Un error que queremos reconocer esta noche y por el cual nos disculpamos con el presidente del Consejo. Y con eso, del Consejo del Senado, perdón. Y con eso los dejo esta noche. Seguiremos con este caso. Muchas gracias por venir, señores. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias.